El millonario volvió del extranjero y lo que encontró lo dejó helado, su propia madre trabajando como empleada de limpieza. Su esposa ni siquiera reaccionó, se quedó paralizada. Y todo comenzó en aquella mansión donde la primera humillación parecía parte de la rutina. El sol de las 10 de la mañana caía directo sobre las calles impecables de Los Pinos Altos, en San Pedro Garza García. Era un lugar donde las casas hablaban antes que la gente. Muros altos, impecablemente blancos, rematados con herrería negra y cámaras que vigilaban cada ángulo como si nada escapara a su control. Aquello no eran simples viviendas, eran demostraciones silenciosas de poder. Jardines perfectos, fuentes que dejaban correr el agua sin razón aparente, salvo hacer eco de riqueza. Esperanza Villanueva llegó caminando desde la parada del camión, como cada martes. Llevaba su bolsa de tela con el mandil doblado, los guantes amarillos de hule y un termo con café de olla que había preparado desde las 5 de la mañana. Tenía 68 años. Su cabello completamente blanco estaba recogido en un moño firme, y sus manos contaban más de su vida que cualquier documento, nudillos marcados, palmas fuertes, dedos curtidos por años de trabajo. Nadie la saludaba en esa calle. Nadie la veía realmente. Era parte del paisaje, como los arbustos perfectamente recortados o las camionetas de jardinería que aparecían ciertos días. Solo otra mujer entrando por la puerta de servicio. La casa número 14 era la más imponente de toda la calle. 2 niveles, ventanales de piso a techo, una terraza que daba a un jardín tan cuidado que incluso tenía un pequeño estanque con peces ornamentales. Esperanza conocía ya cada rincón. Llevaba 3 semanas trabajando ahí, contratada por agencia, y en ese tiempo había entendido algo muy claro. La dueña de la casa era el tipo de mujer que hacía sentir menos a los demás, a propósito. Se llamaba Valentina Garza Villanueva. 38 años, alta, delgada, con una belleza sostenida por disciplina y dinero. Siempre vestía de rojo, como si ese color fuera su sello personal, su marca. No levantaba la voz ni necesitaba insultar directamente. Lo suyo era distinto, una crueldad elegante, disfrazada de sonrisas que nunca llegaban a los ojos. Esperanza tocó el timbre de servicio. Se escuchó el clic electrónico y la puerta lateral se abrió. Al entrar, la casa olía a café importado y a velas de jazmín que Valentina encendía incluso a esa hora de la mañana. Valentina estaba sentada en un sofá color marfil, con las piernas cruzadas y un vaso de jugo verde en la mano. A su alrededor, 2 amigas que Esperanza reconocía de vista, Isabela Montemayor y Claudia Reyes. Ambas impecables y vacías, como figuras de vidrio. «Buenos días, señora», dijo Esperanza, asomándose apenas lo necesario. Valentina ni siquiera levantó la mirada del teléfono. «El baño principal. Y esta vez no quiero ese olor a cloro como la semana pasada. Me dio dolor de cabeza». «Sí, señora». Sin decir más, Esperanza fue al cuarto de limpieza, se puso el mandil, tomó el carrito con los productos y subió las escaleras. Ya sabía el orden: baño principal, recámaras, sala de televisión, escaleras, sala principal, cocina y el jardín, si alcanzaba el tiempo. 4 horas de trabajo por 500 pesos. No era mucho, pero era lo que había. Mientras tallaba el espejo del baño principal, las voces de abajo subían por el conducto de ventilación. Risas. Conversaciones sobre viajes a Miami, cenas en Monterrey, procedimientos estéticos que alguien se había hecho y que, según ellas, ya se notaban demasiado. Esperanza siguió en lo suyo. Ese no era su mundo. Nunca lo había sido. Cerca del mediodía, todo cambió. Estaba en la terraza sacudiendo los cojines de los muebles cuando las 3 mujeres salieron con copas de vino blanco en la mano. El sol iluminaba sus rostros mientras reían por algo que Esperanza no alcanzaba a escuchar. Valentina la miró de reojo.
No era una mirada directa, era de esas que clasifican, que miden, que colocan a cada quien en su lugar. Murmuró algo a sus amigas. Esperanza continuó trabajando, como si nada. Entonces, Valentina se acomodó en una silla de mimbre cercana y, sin bajar la voz, empezó a hablar en inglés, con una pronunciación perfecta, de esas que solo se adquieren en escuelas exclusivas en el extranjero. Dice Soy Wick, ¿si entiendes lo que mandan de la agencia? Inútil, soltó Valentina con ligereza. Isabela dejó escapar una risa breve detrás de su copa. Claudia sonrió, mirando hacia el jardín como si no hubiera escuchado nada, aunque era evidente que sí. Esperanza no se detuvo. Sus manos siguieron golpeando los cojines con ritmo constante. 1, 2, 3. Dentro de su pecho, algo se apretó. Un nudo viejo, conocido. Había aprendido a controlarlo con los años, a detenerlo antes de que subiera a la garganta. Lo sostuvo con fuerza. Pensó en Mateo, su nieto de 7 años. En la operación de su rodilla desde enero. En las terapias que costaban 800 pesos cada una. En la carita del niño cuando ella llegaba con algo de dinero y le decía con una sonrisa que todo iba a estar bien, que no se preocupara. Se aferró a esa idea y siguió trabajando. Y ese mandil, continuó Valentina, ahora bajando apenas el tono, como si ese gesto bastara para disimular. Parece sacado de un puesto de mercado, la verdad. Claudia murmuró algo muy bajo, imposible de distinguir, pero que terminaba con un pobrecita. Valentina respondió con una risa corta, clara, de esas que no expresan alegría, sino superioridad. Esperanza terminó con los cojines, tomó el sacudidor y empujó el carrito hacia la puerta de la terraza. Antes de entrar, se detuvo un segundo, dándoles la espalda. Necesitaba aire. El jardín era hermoso a esa hora. Las bugambilias moradas trepaban por el muro del fondo. Los peces se movían con calma en el estanque, ajenos a todo. Había una paz ahí, una que no le pertenecía. Era parte de esa casa, de ese mundo de copas de vino a media semana, de comentarios en otro idioma y risas que lastiman sin dejar huella visible. Aun así, Esperanza respiró profundo. Ese aire no tenía dueño. Luego regresó a lo suyo. La tarde avanzó sin mayores sobresaltos. Limpió, acomodó, dejó cada espacio. Impecable. Valentina y sus amigas se quedaron en la sala de televisión, viendo algo que Esperanza no podía ver, pero que se escuchaba lleno de risas y música. Cerca de las 3 de la tarde, mientras terminaba en la cocina, Valentina apareció en la puerta con la taza vacía en la mano. ¿Ya terminaste la despensa? Sí, señora. Todo está en orden. Valentina se acercó y revisó los estantes con esa mirada que no busca limpieza, busca fallas. Pasó el dedo por una repisa, observó. No había nada. El fondo del cajón quedó con una mancha. Esperanza se acercó, abrió el cajón. Apenas se notaba una línea tenue, casi invisible. Podía ser una marca antigua, o simplemente la luz entrando en cierto ángulo. Lo limpio otra vez, con gusto, señora. Hazlo. Y se fue. Esperanza tomó un trapo limpio, lo humedeció con líquido multiusos y volvió a limpiar el cajón con cuidado. Quedó perfecto. Como todo lo demás. No por Valentina, por ella misma. Antes de irse, mientras recogía sus cosas en el cuarto de servicio, escuchó las despedidas en el pasillo principal. Besos al aire, promesas de llamarse, planes para el siguiente fin de semana. Luego, el portón electrónico se cerró. La casa quedó en silencio. Ese silencio pesado de las casas grandes, de los muebles caros y el aire acondicionado constante. Valentina apareció de nuevo en la cocina. Esta vez sola. Y sola, era distinta. No más amable. Solo más directa.
La próxima semana vienes el lunes, no el martes. El martes habrá visitas importantes. Lo consulto con la agencia, señora. No lo consultes. Diles que te necesito el lunes. ¿Puedes venir o no? No era una pregunta real. Sí, señora. Perfecto. Valentina abrió el refrigerador, tomó una botella de agua mineral, la destapó y se fue sin volver a mirarla. Esperanza terminó lo que le faltaba. Se quitó el mandil, lo dobló con cuidado y lo guardó en la bolsa. Se puso el suéter, aunque afuera todavía hacía calor, en el camión siempre corría el aire frío. Tomó su termo, ya vacío, y caminó hacia la puerta de servicio. En el umbral se detuvo un instante. Sin razón clara, solo se quedó ahí. Le vino a la mente la voz de Valentina, diciendo en inglés que se movía demasiado lento, que daba desesperación verla. Por un segundo imaginó responderle en ese mismo idioma, con la misma precisión, pero con palabras distintas, con una verdad que Valentina no esperaba. Una verdad dicha con la seguridad de quien conoce ese idioma de verdad, no por cursos caros, sino por vida. Porque lo había escuchado durante años en la voz de su esposo, estudiando hasta la medianoche. Porque lo había hablado en pasillos de hospital en Chicago, esperando noticias que nunca llegaban. Porque ese idioma también era suyo, de una forma que Valentina jamás entendería. Pensó todo eso, y aún así, no dijo nada. Salió. La puerta de servicio se cerró detrás de ella con un sonido seco, metálico. Afuera, el sol de San Pedro seguía cayendo con la misma claridad sobre el pavimento. El camión pasaría en 20 minutos. Esperanza caminó despacio hacia la parada, con su bolsa de tela y el termo vacío. Nadie notó que se iba. Nadie la despidió. Pero ella sabía lo que llevaba dentro. Y también sabía lo que callaba. El camión 305 llegó con retraso, como siempre. Esperanza esperaba de pie, con la espalda recta y la mirada fija al fondo de la avenida. Esa forma de mirar de quienes han aprendido a esperar, sin perder la dignidad. A su lado, una joven hablaba por teléfono quejándose del tráfico, del calor, de problemas en el trabajo. Esperanza la escuchaba, o tal vez no. Ya no distinguía bien entre oír y simplemente dejar pasar. Cuando subió, encontró un asiento al fondo, junto a la ventana. Se sentó. Colocó la bolsa sobre las piernas y cerró los ojos apenas un momento. Solo lo suficiente para que el nudo en su pecho aflojara un poco, como cuando una liga que ha estado demasiado tensa por fin cede. Las palabras regresaron sin aviso. Que se movía lento. Que era doloroso verla. No era solo el tono, aunque el tono dolía. Era la seguridad con la que lo dijo. La comodidad. La certeza de que nadie le respondería. De que Esperanza no entendía nada. Eso era lo que más pesaba. No el comentario, la invisibilidad. Esperanza abrió los ojos y miró por la ventana. La ciudad pasaba desordenada, puentes, anuncios, un perro dormido a la sombra de una reja. Vida común. Gente que no vivía en casas con estanques ni copas de vino a media semana. Pensó en Mateo. 7 años. Una cicatriz en la rodilla desde enero, cuando los médicos le retiraron un quiste que, por fortuna, no era grave. Aún así, la operación había sido necesaria. Y luego, 3 meses de terapias para que pudiera volver a caminar bien. Carmen, la madre del niño y la hija menor de Esperanza, trabajaba en una tienda de ropa en el centro. El padre del niño llevaba 2 años ausente. Carmen sola no podía. Esperanza tampoco. Entre las dos, y con lo que Esperanza ganaba limpiando casas 3 días a la semana, apenas lograban cubrir las terapias, la renta del pequeño departamento en Escobedo y la comida. Apenas alcanzaba. Por eso Esperanza guardó silencio. No porque no pudiera responder. No porque no supiera.
No por miedo a Valentina, ni a su inglés aprendido en el extranjero, ni a sus reuniones elegantes. Fue por Mateo. Por la terapia del jueves. Por los 200 pesos que aún faltaban para completar la semana. Esa noche, después de cenar con Carmen y con el niño, después de bañarlo y leerle el cuento de siempre, Esperanza se sentó en la cocina con una taza de manzanilla. Abrió el cajón donde guardaba sus cosas importantes. Eran pocas. Una libreta con números, una pequeña imagen religiosa, una fotografía gastada. La foto era de Chicago, 1987. Aparecía ella junto a su esposo, Rodolfo Villanueva, frente a un edificio de ladrillo rojo en el barrio de Pilsen. Él con bigote, una chaqueta azul y una sonrisa abierta. Ella con el cabello negro hasta los hombros y el vientre de 6 meses de embarazo apenas visible. Esperaba a Andrés. Rodolfo había llegado a Chicago en 1983, con 22 años, sabiendo apenas decir hola y gracias, pero con una determinación firme. Consiguió trabajo en una fábrica de piezas metálicas al sur de la ciudad. Por las noches estudiaba inglés en la biblioteca del barrio, con un libro de segunda mano y un diccionario que siempre llevaba en el bolsillo. Esperanza llegó un año después, cuando él ya podía defenderse. Vivieron 11 años en Chicago. Ahí nació Andrés. Creció entre 2 idiomas, 2 culturas y 2 tipos de invierno, el de México, suave, y el de Illinois, duro de verdad. Cuando regresaron a México en 1994, Andrés tenía 6 años y hablaba inglés con un acento que en la escuela causaba risas. Rodolfo trajo algunos ahorros, contactos en el mundo de la ingeniería y el sueño de abrir un pequeño taller en Monterrey. No fue fácil ni inmediato, pero funcionó. El taller creció, se convirtió en empresa. Y Andrés creció con ella. Durante todos esos años, en Chicago y después, el inglés nunca dejó de formar parte de su vida. Lo hablaban en casa, en reuniones escolares, en hospitales, como cuando Rodolfo sufrió un problema del corazón en 2008 y pasó semanas internado. Ahí, Esperanza aprendió palabras que ningún diccionario explica bien. Un año después, Rodolfo murió. Y con él, también se fue gran parte de la estabilidad. Deudas ocultas, socios poco confiables, documentos que Esperanza no alcanzó a entender a tiempo. En poco tiempo, lo que quedaba del negocio pasó a otras manos. La casa familiar terminó vendida. La pensión no alcanzaba. Sus hijas tenían sus propios problemas. Andrés, que ya había iniciado su propio camino con esfuerzo y préstamos, intentó ayudar. Pero casi al mismo tiempo apareció Valentina en su vida, y con ella, otra dinámica. Desde el inicio, Valentina supo cómo hacer que Esperanza se sintiera fuera de lugar. No de forma directa, sino con detalles, comentarios disfrazados, invitaciones que llegaban tarde o nunca, celebraciones donde Esperanza parecía una invitada más, no la madre. Luego, hace 2 años, Andrés se fue al extranjero por un proyecto importante en Europa. Valentina reorganizó todo en la casa a su manera. Y el espacio para Esperanza desapareció. Carmen le ofreció quedarse en su departamento. Aceptó. Y empezó a trabajar en lo que podía. Nunca le dijo nada a Andrés. No quería ser una carga. No quería obligarlo a elegir entre ella y la vida que había construido. Y quizás, en el fondo, había algo más. Miedo a saber qué elegiría. Terminó su té, guardó la foto y cerró el cajón. Desde el cuarto, la voz de Mateo salió en sueños. Abuela. Suave, sin urgencia. Esperanza se levantó, caminó por el pasillo y entró. El niño dormía de lado, con un brazo colgando fuera de la cama. Lo acomodó con cuidado, lo cubrió bien y puso su mano en su frente, solo para sentir que estaba bien. Y lo estaba. O al menos, eso necesitaba creer. El martes siguiente,
Valentina ya estaba de mal humor desde temprano. Esperanza lo notó en cuanto cruzó la puerta de servicio. Había una tensión en el ambiente. Invisible, pero clara. Como el aire antes de una tormenta. Valentina estaba en el estudio del primer piso, hablando por teléfono mientras caminaba de un lado a otro. Esperanza no alcanzaba a entender las palabras, pero el tono lo decía todo. Alguien había fallado. Alguien iba a pagar por eso. Esperanza comenzó en la cocina, moviéndose con cuidado para no estorbar. A media mañana, Valentina bajó y la encontró limpiando los ventanales de la sala. Se quedó de pie, justo en el centro, con los brazos cruzados, observando cada movimiento con esa mirada de quien juzga antes de preguntar. La semana pasada dejaste la habitación de visitas sin limpiar debajo de la cama. La muchacha de mi mamá lo notó cuando vino. Esperanza no recordaba haber dejado nada pendiente, pero no tenía cómo demostrarlo, y tampoco era el momento. Disculpe, señora. Esta semana reviso todo con más cuidado. Eso espero. Porque si vuelve a pasar algo así, hablaré con la agencia para que manden a alguien más. No había rodeos. Era una amenaza directa. Esperanza asintió y siguió con los vidrios. Valentina no se movió de inmediato. Permaneció unos segundos más, como esperando una reacción que no llegó. Luego, casi en voz baja, dijo en inglés, con la misma naturalidad de la semana anterior: estas mujeres no entienden que esto es un entorno profesional. No es caridad. Esta vez no había amigas. Solo estaban ellas dos. Y algo cambió en el ambiente. Porque en esa ocasión, Valentina la miró directamente al decirlo. Apenas un segundo, pero de frente. Como si quisiera comprobar si algo se reflejaba en el rostro de la mujer del mandil. Como si ese pequeño experimento tuviera sentido solo si no había respuesta. Esperanza continuó limpiando el cristal. Pero por dentro, el nudo era distinto. Más tenso. Más caliente. No venía de la tristeza, venía de algo que aún no tenía nombre, pero se parecía mucho a una decisión formándose. Valentina se retiró. Esperanza terminó el ventanal. Lo dejó impecable, sin una sola marca. Y mientras observaba el reflejo perfecto, pensó en Rodolfo estudiando inglés en la biblioteca de Pilsen, con su diccionario en el bolsillo. En cómo pronunciaba cada palabra con cuidado, sin vergüenza, equivocándose y corrigiéndose hasta avanzar. Pensó en los años que vivieron en aquel país frío y generoso, donde aprendieron cosas que ningún curso enseña. Y algo dentro de ella terminó de ajustarse. Esa tarde, mientras limpiaba la habitación de visitas, encontró algo que no esperaba. No había polvo, ni suciedad. Todo estaba exactamente como lo había dejado la semana anterior. La acusación había sido mentira. Esperanza se quedó un momento arrodillada junto a la cama, con el trapo en la mano y el silencio envolviéndolo todo. Observó el espacio limpio, y sintió que algo se endurecía dentro de ella. Un límite. Cada persona tiene uno. Ese punto donde aguantar deja de ser fortaleza y se convierte en permitir demasiado. Donde el silencio deja de proteger a los tuyos, y empieza a proteger a quien hace daño. Esperanza había cruzado muchos límites en su vida. Siempre por necesidad. Siempre con los ojos abiertos. Pero esto era distinto. Esto no venía de la necesidad, sino de una mentira que tocaba su trabajo, su dignidad, su historia. Se levantó despacio, sacudió sus rodillas y terminó de limpiar una habitación que ya estaba limpia. El miércoles no era día de trabajo en esa casa. Sin embargo, esa mañana la agencia llamó. Valentina había pedido a alguien para limpiar la terraza antes del mediodía. El mensaje llegó a las 8:45. Trabajo extra. 2 horas. 200 pesos adicionales.
Esperanza aceptó sin dudar. Era la mitad de una terapia de Mateo. Llegó a las 10. La casa se sentía distinta. Un auto negro estaba estacionado en la entrada principal. Desde adentro se escuchaban voces nuevas. Entró por la puerta de servicio, como siempre. Se puso el mandil, tomó los utensilios y subió a la terraza. Desde arriba, a través del ventanal, vio al grupo reunido: Valentina, Isabela, Claudia y dos mujeres más que no conocía. Todas bien arregladas. Todas con copas en la mano, aunque aún era temprano. Una reunión más, como tantas otras. Esperanza comenzó a barrer. Polvo fino, hojas pequeñas, marcas de humedad. Trabajo sencillo. Trabajo conocido. Unos 20 minutos después, el grupo subió. Valentina abrió la puerta con seguridad, como si todo le perteneciera, y encontró a Esperanza inclinada limpiando una maceta de cantera con un cepillo. Las 5 mujeres salieron al sol entre risas. Nadie la miró. Era parte del escenario. Y le dije que si no iba a cumplir, mejor ni llamara, comentaba Valentina, retomando una historia. Las otras rieron. Isabela mencionó a alguien más que también había fallado. Claudia preguntó por los planes del fin de semana. Esperanza siguió trabajando. Valentina se sentó en su silla de siempre, al centro, con vista al jardín. Desde ahí podía ver a Esperanza de lado, sin necesidad de mirarla directamente. Esa era su forma favorita, hablar de alguien sin dirigirse a esa persona. You know, empezó, alternando inglés con esa fluidez calculada. Lleva 3 semanas aquí y aún no entiende dónde va cada cosa. Siempre deja el trapeador en el lugar equivocado. Ese es el problema con la agencia, respondió Isabela también en inglés. No filtran bien. Exacto, dijo Valentina, tomando un sorbo. Y lo peor es que es lentísima. Uno pensaría que al menos es detallista, pero no. La semana pasada dejó la habitación de visitas hecha un desastre. Polvo por todos lados. Una de las mujeres nuevas preguntó algo en voz baja. Valentina respondió un poco más alto. No entiende nada, obviamente. Ninguna entiende. Y eso es lo que lo hace conveniente. Ahí fue. Ahí el límite que se había formado el día anterior terminó de romperse. No con enojo, no con gritos, con algo más frío, más claro. Esperanza se incorporó despacio. Se quitó los guantes uno por uno, los dobló con cuidado y los colocó sobre la maceta. Se limpió las manos en el mandil y se giró hacia el grupo. La calma en su postura no era sumisión. Era todo lo contrario. Valentina ahora sí la miraba. Todas lo hacían. Había algo distinto en esa mujer de cabello blanco y espalda firme. Algo que no encajaba con el papel que había representado durante semanas. Entonces habló. En inglés. Claro. Preciso. Con ese acento que no se aprende en salones, sino en la vida. Con todo respeto, señora Villanueva, entendí cada palabra. Las he entendido durante 3 semanas. El silencio fue inmediato. Valentina se quedó inmóvil. Su copa suspendida en el aire. La habitación de visitas no estaba sucia. Usted lo sabe. Yo lo sé. Y en el fondo, también sabe que esto nunca fue por el polvo. Una de las mujeres abrió los ojos. Isabela parpadeó. Claudia desvió la mirada hacia el jardín. Esperanza no elevó la voz. Viví con mi esposo en Chicago durante años. Él trabajaba en una fábrica y estudiaba inglés por las noches. Yo crié a mi hijo en 2 idiomas, en un país que no era el nuestro. Hablo inglés porque me lo gané, no porque pagué por aprenderlo. Hizo una breve pausa. Guardé silencio por una razón. Hay diferencia, y es importante. Valentina se puso de pie.
Su rostro cambió de color en segundos. Cuando habló, lo hizo en español. ¿Cómo te atreves? No me atrevo, señora. Solo estoy respondiendo. Yo no te pregunté nada. Con su permiso. Esperanza tomó sus guantes, los guardó, acomodó el cepillo en el carrito con el mismo cuidado de siempre y avanzó hacia la puerta. Espera, la voz de Valentina la detuvo. Ahora era distinta. Más tensa. No puedes irte así. Sí puedo, señora. Valentina dudó un segundo, buscando palabras que no encontraba del todo. Cuando llegues a tu casa, llama a la agencia y diles que ya no necesitamos tus servicios. Esperanza asintió una vez. Entendido. Entró, bajó las escaleras, pasó por la cocina, recogió su bolsa, guardó el mandil, tomó el termo vacío y salió por la puerta de servicio sin detenerse. Afuera, el sol de las 11 caía fuerte, implacable. Esperanza caminó sobre el pavimento claro con la espalda recta y una sensación nueva moviéndose dentro del pecho. No era alivio exactamente, tampoco alegría, pero sí algo parecido a respirar de verdad. Como cuando sueltas un peso que llevabas tanto tiempo encima que ya ni recordabas lo que era cargarlo. Había perdido su trabajo. Los 500 pesos del martes. Los 200 del miércoles extra. Pero había salido entera. Lo que no vio fue el auto estacionado en la esquina, a unos 100 metros de la casa número 14. Un vehículo oscuro, discreto, con los vidrios lo suficientemente polarizados como para observar sin ser notado. Dentro, un hombre de 42 años miraba. Había llegado al fraccionamiento 20 minutos antes, sin avisar. Le pidió al chofer que se detuviera ahí porque quería ver la casa desde fuera antes de entrar. 9 meses lejos, y por alguna razón que ni él mismo terminaba de entender, necesitaba ese momento. Andrés Villanueva llevaba el traje arrugado del viaje, el cansancio acumulado de semanas entre Madrid, Frankfurt y otras ciudades que ya se mezclaban en su memoria. Su mente venía cargada de números, acuerdos, conversaciones en distintos idiomas que al final siempre giraban en lo mismo: dinero, plazos, confianza. Estuvo a punto de llamar a Valentina desde el aeropuerto. No lo hizo. Tal vez intuición, tal vez puro agotamiento. Y entonces la vio. Una mujer de cabello blanco, con un moño firme, saliendo por la puerta de servicio. Mandil doblado bajo el brazo. Bolsa de tela. Termo vacío. Andrés se quedó inmóvil. El tiempo hizo algo extraño. Como si se comprimiera y se estirara al mismo tiempo. Su mente reconoció la imagen antes de que él pudiera procesarla por completo. Era su madre. Era Esperanza Villanueva, saliendo por la puerta de servicio de su propia casa. No se movió. Solo la observó avanzar con paso firme, sin voltear atrás, sin saber que él estaba ahí, a pocos metros, viendo justo lo que ella había querido ocultar. «Don Andrés, ¿entramos ya?», preguntó el chofer. No respondió de inmediato. Siguió mirando hasta que Esperanza dobló la esquina y desapareció. «Espéreme aquí». Bajó del auto, caminó rápido, giró en la misma esquina y la alcanzó a mitad de la siguiente cuadra, junto a un muro con un mural desgastado por el tiempo. «Mamá». Esperanza se detuvo. Se giró. Y por primera vez en todo ese tiempo, su compostura tembló. Apenas un segundo. Lo suficiente para que Andrés lo notara. «Andrés», su voz salió más baja de lo que quería. «¿Qué haces aquí?» «Llegué hoy». Hizo una pausa. «¿Desde cuándo trabajas en mi casa?» Esperanza lo miró con calma. Midió la pregunta, el tono, el cansancio en el rostro de su hijo, y respondió con la verdad. 3 semanas. Andrés cerró los ojos un instante. Luego volvió a abrirlos, observando a esa mujer de 68 años que había limpiado su casa en silencio, que había guardado todo para no ser una carga.
Algo se quebró dentro de él. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque tú tenías tu vida, hijo. Tú eres mi vida, mamá. No lo pensó. Salió solo. Ahí, en esa calle, bajo el sol del mediodía, Andrés abrazó a su madre por primera vez en 9 meses. Y se quedaron así, sin decir nada, sosteniendo todo lo que no habían dicho. Esa tarde, Andrés no entró a la casa. Le pidió al chofer que recogiera su equipaje y lo llevara al Hotel Ancira, en el centro de Monterrey. Era el lugar al que siempre iba cuando necesitaba pensar con claridad. Sabía que las decisiones importantes no se toman desde dentro del problema, hay que tomar distancia. Antes, pasó por el departamento de Carmen. Era pequeño, en un edificio antiguo, segundo piso. La fachada estaba desgastada, pero el interior era limpio, ordenado. Todo aprovechado al máximo, macetas en el balcón, un tapete colorido, fotos en la pared. Carmen abrió la puerta sorprendida. «¿Andrés? ¿Cuándo llegaste?» «Esta mañana». «¿Puedo pasar?» Mateo dormía. Carmen preparó café. Se sentaron en la mesa que servía para todo: comedor, escritorio, espacio de trabajo. Andrés observó cada detalle. Las tazas distintas, el café sencillo, la silla reforzada con cinta. ¿Desde cuándo está trabajando mamá? Carmen levantó la mirada. Desde enero, más o menos. Cuando lo de la rodilla de Mateo, los gastos se salieron de control. ¿Y por qué no me dijeron? Carmen dejó la taza con cuidado. Andrés, estabas en Europa. Apenas dormías con ese proyecto. ¿Querías que te llamara para pedirte dinero mientras tu esposa nos hacía sentir incómodas cada vez que íbamos a tu casa? El silencio que siguió fue pesado. Andrés apoyó los codos en la mesa y se cubrió el rostro. No lloraba, todavía. Pero algo estaba por romperse. ¿Valentina sabía que mi mamá trabajaba ahí? Carmen lo miró directo. ¿Tú qué crees? Más tarde, en el hotel, Andrés pidió su habitación de siempre. 7º piso, vista al Cerro de la Silla. Se sentó junto a la ventana sin encender las luces, sin pedir nada, solo mirando cómo la ciudad se iluminaba poco a poco. A las 7, llamó a Valentina. «¿Dónde estás?», preguntó ella, con ese tono controlado. «En Monterrey. Llegué hoy». Silencio breve. «¿Por qué no avisaste?» «Quería sorprenderte. Sabes que no me gustan las sorpresas». «Lo sé». Otra pausa. «Valentina, ¿sabías que mi mamá estaba trabajando en la casa?» El silencio duró más de lo normal. Lo suficiente para decir mucho. «Eso es absurdo». «¿Quién te dijo?» «La vi. Hoy. Saliendo por la puerta de servicio». Esta vez el silencio fue distinto. «Mira, si tu mamá decidió presentarse como empleada de agencia, no es mi responsabilidad. Yo contrato como siempre. No voy a investigar a cada persona que mandan. Era mi madre». «No lo sabía, Andrés. Te lo aseguro». Su tono cambió. Más bajo. Más tenso. «No me hables así. Llegas después de meses sin avisar y lo primero que haces es cuestionarme. He llevado todo sola mientras tú estabas fuera. Hablamos en persona». Colgó. Lo que siguió después de esa llamada fue una semana que Andrés recordaría toda su vida. La semana en la que dejó de ser el hombre que creía ser para convertirse en el que debió ser desde mucho antes. Andrés visitó a su madre todos los días. El primer día casi no hablaron. Se sentaron en la cocina de Carmen, los tres, mientras Mateo corría de un lado a otro. Andrés pagó las terapias atrasadas del niño sin hacer comentarios. Dejó un sobre con dinero sobre la mesa de entrada y no volvió al tema. No había nada que explicar, era simplemente lo que tenía que hacerse. El segundo día fue distinto. Carmen llevó a Mateo al parque,
y Andrés se quedó a solas con su madre. Entonces sí hablaron. De verdad. De todo lo que había quedado pendiente durante años, de lo que se había acumulado detrás de cada llamada cordial, de cada visita en fechas importantes donde la mesa dejaba claro quién pertenecía y quién solo estaba de paso. Esperanza habló con serenidad. No la calma de quien niega, sino la de quien ya procesó, la de quien vivió, lloró en silencio y terminó entendiendo. ¿Por qué nunca me dijiste cómo era Valentina contigo? Preguntó Andrés. Porque eres mi hijo. No quería ponerte en medio. Pero ya estaba en medio, solo que no lo sabía. Esperanza lo miró y sonrió apenas, con esa media sonrisa que mezcla dolor y aceptación. No fue lo mejor, pero fue lo que pude hacer. Al tercer día, Valentina comenzó a moverse. Andrés se enteró por un mensaje de don Aurelio Garza, director de Recursos Humanos de Villanueva Capital. Un hombre discreto, leal, de los que no hablan de más, a menos que algo realmente lo amerite. Don Andrés, disculpe que lo moleste. La señora Valentina contactó hoy a varios miembros del consejo. No conozco los detalles, pero creo que debería saberlo. Andrés leyó el mensaje y se quedó mirando la pared. No sabía exactamente qué estaba haciendo Valentina, pero la conocía lo suficiente para entender algo. Cuando se sentía amenazada, no esperaba. Actuaba primero. Esa misma tarde, Valentina apareció en el hotel. Sin avisar. Llevaba un vestido azul marino, distinto a su habitual rojo. Ese cambio, por sí solo, decía mucho. Había elegido otro tono, para negociar. Andrés decidió recibirla en el lobby. No quería que esa conversación ocurriera en un espacio donde alguno tuviera ventaja. Se sentaron frente a frente. Un mesero dejó agua sin que la pidieran. «Quiero que regreses a casa», dijo Valentina sin rodeos. «Escúchame primero». Ella colocó la mano sobre la mesa, cerca de la de él, sin tocarlo. Un gesto que parecía cercanía, pero no lo era. «Sé que estás molesto. Y entiendo por qué. Pero lo que pasó con tu mamá fue un malentendido». Andrés la miró fijo. Si hubiera sabido que era ella, ¿qué habrías hecho diferente? Valentina se quedó en silencio un instante. La habría tratado con el respeto que merece. ¿Y a las demás personas que trabajan ahí? ¿Cómo las tratas? Valentina retiró la mano. No sé a qué te refieres. Sí lo sabes. El silencio entre ellos ya no era cómodo. Era otro tipo de silencio. El de dos personas que empiezan a verse con claridad y no les gusta lo que encuentran. Tu madre no es una víctima perfecta, dijo Valentina. También tomó decisiones. Nadie la obligó a ir. Fue porque su vida cambió por cosas que no controlaba, y porque su nieto necesitaba atención que no podía pagar sola. Eso no la hace perfecta, la hace humana. Andrés hizo una pausa. Y fue a esa casa donde tú la trataste como la trataste. Donde hablaste de ella en inglés frente a tus amigas, pensando que no entendía. El rostro de Valentina cambió sutilmente. ¿Quién te dijo eso? Nadie. Lo sé. Lo que hayas escuchado está fuera de contexto. Respóndeme algo simple, ¿sí o no? Valentina no contestó. Y ese silencio fue suficiente. Esa noche, Andrés no pudo dormir. A las 3 de la mañana seguía despierto, sentado frente a la ventana del hotel. La ciudad en silencio, apenas iluminada por anuncios y algún vehículo lejano. Recordó algo que su madre le había dicho antes de despedirse ese mismo día. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió, Andrés? No fueron las palabras, fue que ella sabía quién era yo. No sé cuándo lo descubrió, pero en algún momento lo supo. Y aún así, siguió. En ese momento no lo procesó del todo. Ahora sí. Si eso era cierto, y conociendo a Valentina, tenía pocas razones para dudarlo.
Entonces no había sido un malentendido. Había sido una decisión. Y entre esas dos cosas, hay una distancia que no se puede borrar con explicaciones. Al día siguiente, Andrés buscó a alguien que no veía desde hacía años. Don Leopoldo Cervantes. 74 años. Abogado de confianza de Rodolfo desde los inicios del negocio. Conocía la historia de la familia como pocos. Lo recibió en su estudio, rodeado de libros. Necesito entender qué pasó realmente con la empresa de mi padre. Todo. Sin resumir. Don Leopoldo lo observó en silencio por un momento. Siéntate, hijo. Esto va a tomar tiempo. Y habló. Durante horas. Le explicó cómo, durante la enfermedad de Rodolfo, algunos socios aprovecharon para modificar acuerdos. Cómo aparecieron deudas inesperadas. Firmas dudosas que, aun así, pasaron ciertos filtros legales. Documentos que, vistos con atención, levantaban más preguntas que respuestas. Andrés escuchó sin interrumpir. ¿A quién se transfirió ese terreno en San Pedro? Preguntó al final. Don Leopoldo sostuvo su mirada. A la familia Garza Montiel. Hizo una pausa. Los padres de tu esposa. El silencio llenó la habitación. Andrés bajó la mirada al escritorio. ¿Hay pruebas? El abogado abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa, antigua. Tu padre me pidió que guardara copias de todo. Era precavido. Esta carpeta ha estado esperando a que alguien viniera por ella. Andrés la tomó. Sintió el peso en sus manos. No solo de papeles. De años. Esa misma noche, llegó al departamento de Carmen con la carpeta bajo el brazo. Era tarde. Mateo ya dormía. ¿Mamá está? Sí. ¿Qué pasó? Necesito que estemos los tres. Se sentaron en la cocina, bajo la luz cálida del techo. Andrés dejó la carpeta sobre la mesa, aún cerrada. Esperanza la miró. No sabía exactamente qué contenía, pero algo en ella la reconocía. Extendió la mano y la tocó con cuidado, como si fuera algo frágil. Sus dedos recorrieron los bordes gastados. Y su expresión cambió. Era de tu padre. Su voz salió baja. Siempre decía que guardaba copias con don Leopoldo. Que los papeles hablan cuando uno ya no puede. Hizo una pausa. Nunca me dijo qué había dentro. Andrés abrió la carpeta. Adentro había varios grupos de documentos, sujetos con clips envejecidos por el tiempo. El primero, copias de contratos de compraventa con fechas de finales de los 90 e inicios de los 2000. El segundo, papeles notariales, correspondencia legal. La historia apenas comenzaba a mostrarse. El tercer conjunto fue el que detuvo todo. Era un paquete de cartas escritas a mano, amarradas con un cordón viejo, anudado hacía muchos años. No estaban dirigidas a nadie en específico. Estaban numeradas del 1 al 16. La letra era de Rodolfo. Esperanza la reconoció al instante. Esa caligrafía grande, ligeramente inclinada, con las L formando curvas suaves y las R como pequeños puentes. Era la misma de los recados que dejaba en la cocina, de las tarjetas que ella guardaba desde hacía años. La última, escrita antes de que la enfermedad comenzara a robarle la claridad. «Dios mío», susurró. Carmen apoyó su mano sobre el brazo de su madre, sin decir nada. Andrés desató el cordón con cuidado. Sin prisa. Como si supiera que ese gesto tenía su propio peso. Tomó la primera carta. La leyó en silencio primero, recorriendo cada línea con atención. Luego levantó la mirada. ¿Quieren que la lea en voz alta? Esperanza asintió. Carta número 1. Escrita el 14 de marzo de 2002, en Monterrey, Nuevo León. Respiró y comenzó. Si estás leyendo esto, algo salió mal.
Espero que sea después de que yo ya no esté, porque si no, significaría que no tuve el valor de enfrentar lo que debía. Voy a escribir con claridad, porque es lo único que queda cuando ya no hay más tiempo. El terreno de San Pedro, el que mi padre compró en 1971 con décadas de esfuerzo, fue transferido en 1998 a nombre de Eduardo Garza Montiel mediante un contrato que yo no firmé libremente. Existe una firma que parece mía, pero no lo fue en condiciones justas. No entraré en detalles. Me avergüenza haber caído en eso. Garza Montiel sabía que la empresa estaba en crisis. Sabía que necesitaba liquidez urgente. Me presentó un acuerdo que parecía un préstamo con garantía, pero en realidad era una venta encubierta. Si fue por habilidad legal o por falta de ética, eso lo decidirá el tiempo. Ese terreno vale hoy lo que vale porque la zona creció. Pero cuando mi padre lo compró, no adquirió el presente, apostó por el futuro. Ese era su regalo para nosotros. Y nos lo quitaron. No escribo esto desde el enojo. El enojo no sirve. Escribo desde la claridad. Rodolfo Villanueva Reyes. El silencio en la cocina fue pesado cuando Andrés terminó. Esperanza tenía los ojos cerrados. No lloraba aún. Estaba asimilando, como solo lo hacen quienes han vivido demasiado, primero en silencio, antes de dejar que todo entre. Carmen sí lloraba, cubriéndose la boca. Garza Montiel, murmuró Andrés. El padre de Valentina. Esperanza abrió los ojos. Estaban húmedos, pero firmes. ¿Hay más? 15 más. Léelas. Durante 2 horas no hicieron otra cosa. Las cartas de Rodolfo mezclaban explicaciones legales con confesiones personales. En algunas detallaba cómo se había dado el despojo, cláusulas escondidas, plazos manipulados, testigos ligados a la familia Garza. En otras, hablaba de su padre, el abuelo Ernesto, con una ternura sencilla, sin adornos. Mi padre nunca fue a la universidad, nunca salió de Nuevo León, pero sabía leer a las personas mejor que nadie. Cuando le conté lo del contrato, ya demasiado tarde, solo me dijo, hijo, quien necesita quitarle a otro para crecer, ya perdió lo más importante antes de empezar. No dijo más. No hacía falta. Esa fue la carta que quebró a Esperanza. No de golpe, sino poco a poco. Primero un temblor en los labios. Luego los ojos llenándose. Después ese sonido suave que no es llanto completo, pero ya es rendirse a sentir. Andrés dejó las cartas sobre la mesa y se acercó. Se sentó junto a ella y la rodeó con el brazo. Esperanza apoyó la cabeza en su pecho, como hacía cuando él era niño. Y lloró. Lloró por Rodolfo, que cargó todo eso en silencio. Por Ernesto, que había comprado ese terreno con años de trabajo y fe. Por lo que les arrebataron antes de que sus nietos pudieran recibirlo. Lloró por los años en otro país, por la empresa que se deshizo, por las fiestas donde se sentía ajena, por los días limpiando sin decir nada, por las palabras que tuvo que soportar, por Mateo, por su rodilla, por cada sacrificio guardado. Carmen también lloraba. Los tres, alrededor de esa mesa, bajo la luz amarilla, con las tazas desiguales y todo lo que no se había dicho, ahora presente. Afuera, la ciudad seguía igual. Fue Carmen quien rompió el silencio. ¿Qué vamos a hacer? Andrés miró las cartas. Luego a su madre, que ya se había limpiado las lágrimas con ese gesto suyo de siempre. Don Leopoldo dice que hay bases para impugnar el contrato. No es seguro, pero hay base. ¿Qué necesitamos? Documentos originales que prueben presión o engaño. Algo directo. Esperanza se quedó pensativa. Luego miró hacia un pequeño estante junto a la ventana. Ahí había algunos objetos, una salera de barro, una imagen religiosa y una caja de madera oscura con iniciales grabadas. EBR.
Ernesto Villanueva Reyes. Esperanza se levantó despacio, tomó la caja con ambas manos y la llevó a la mesa. La traje cuando tu abuelo murió, en 2012. Nunca la abrí. Tu papá me pidió que la guardara. Dijo que algún día alguien la necesitaría. Carmen y Andrés intercambiaron una mirada. Esperanza abrió la caja. Dentro había papeles doblados, una foto, un rosario, y al fondo, un sobresellado con cinta envejecida. En el frente, con la letra firme del abuelo, 4 palabras, para cuando sea necesario. Andrés tomó el sobre con cuidado. Lo abrió lentamente. Había 2 documentos. El primero, una carta escrita por Eduardo Garza Montiel en 1997. Ahí describía claramente las condiciones del acuerdo con Rodolfo. Sin ambigüedades. Sin disfraz. El abuelo había guardado la copia. El segundo era una hoja doblada. Una carta. De Ernesto para sus nietos. Andrés la abrió y comenzó a leer. Escribo esto porque sé que algún día va a hacer falta. No lo guardo por enojo, lo guardo por fe. La fe en que la verdad no se vence con el tiempo. La fe en que ustedes van a ser mejores que nosotros, no por lo que tengan, sino por lo que entiendan. Se puede perder la tierra, el dinero, la casa, pero no lo que uno lleva dentro. Eso nadie lo puede quitar. Andrés terminó de leer. El silencio que siguió ya no era de dolor. Era distinto. Como cuando algo, después de mucho tiempo, finalmente encaja. Esperanza llevó la mano al pecho, al lugar donde había sentido ese nudo durante tanto tiempo. Ya no estaba. Tu abuelo, susurró. Él siempre supo lo que importaba. Andrés dobló la carta con cuidado, la guardó en el sobre y apoyó la mano sobre la caja de madera. La semana siguiente empezó con un silencio distinto, uno que ya no pesaba como antes, sino que parecía contener algo a punto de revelarse. Andrés pasó cada día al lado de su madre. El primer encuentro fue sencillo, los 3 compartiendo la pequeña cocina mientras Mateo corría de un lado a otro. Sin hacer ruido, Andrés cubrió las terapias atrasadas del niño y dejó un sobre con dinero sobre la mesa de entrada. No hizo comentarios. Había cosas que no necesitaban explicarse, solo resolverse. Al día siguiente, cuando Carmen salió con Mateo al parque, madre e hijo se quedaron solos. Esta vez sí hablaron de verdad. No de lo superficial ni de lo cómodo, sino de todo lo que habían callado durante años. Conversaciones que habían quedado suspendidas en cada llamada cortés, en cada visita donde todo parecía normal, pero nada lo era. Esperanza habló con serenidad, pero no era negación, era la calma de quien ya atravesó el dolor y lo entendió en silencio. Cuando Andrés le preguntó por qué nunca le habló de Valentina, ella lo miró con una mezcla de ternura y firmeza. No quiso ponerlo en medio, dijo. Él respondió que ya lo estaba. Aunque no lo supiera. Ella sonrió apenas, con esa expresión que admite que algo duele, y aún así, contiene verdad. El tercer día marcó un giro. Andrés recibió un mensaje de don Aurelio Garza, el director de Recursos Humanos. El tono era respetuoso, pero cargado de inquietud. Le informaba que Valentina había contactado a varios miembros del consejo. No sabía exactamente qué había dicho, pero era evidente que algo se estaba moviendo. Eso bastó para que Andrés entendiera. Valentina no esperaba a que las cosas pasaran, las provocaba. Sabía anticiparse, construir escenarios, sembrar dudas sin necesidad de acusar directamente. Cuando se sentía amenazada, atacaba primero. Esa misma tarde ella apareció en el hotel sin previo aviso. Iba vestida de azul oscuro, un cambio sutil pero significativo. Andrés decidió recibirla en el lobby, un terreno neutral donde ninguno tuviera ventaja. Ella fue directa, quería que regresara a casa. Él le pidió que hablara claro.
Valentina suavizó el tono, intentando presentar todo como un malentendido. Dijo que, de haber sabido quién era Esperanza, la habría tratado distinto. Andrés no dejó pasar eso y preguntó cómo trataba entonces a los demás. El silencio entre ambos cambió. Ya no era cómodo. Era el tipo de silencio que aparece cuando dos personas comienzan a verse sin filtros. Esa noche, Andrés no logró dormir. Recordó algo que su madre le había dicho casi al despedirse. Lo que más le dolió no fueron las palabras en inglés, sino que Valentina sabía quién era. Tal vez no desde el inicio, pero en algún punto lo supo, y aún así continuó. Esa idea no lo dejó en paz. Si era cierto, todo dejaba de ser un malentendido. Se convertía en una elección consciente. Al día siguiente visitó a don Leopoldo Cervantes, el abogado que había acompañado a su padre durante años. Sin rodeos, pidió entender qué había pasado realmente con la empresa familiar. El hombre lo observó en silencio antes de responder, como si hubiera esperado ese momento durante mucho tiempo. Durante horas le explicó cómo ciertos socios aprovecharon la enfermedad de Rodolfo para alterar acuerdos, cómo aparecieron deudas sospechosas y documentos dudosos. Pero lo más grave era un terreno en San Pedro, transferido años atrás en condiciones cuestionables. Cuando Andrés preguntó a quién había sido cedido, la respuesta cayó con el peso de lo inevitable: a la familia Garza Montiel, los padres de Valentina. El aire en la habitación se volvió denso. Andrés pidió pruebas. Don Leopoldo abrió un cajón y sacó una carpeta antigua. Su padre había guardado copias de todo, previendo que algún día alguien necesitaría ver la verdad completa. Esa noche, Andrés llevó los documentos al departamento de Carmen. Los tres se sentaron en la cocina, bajo esa luz cálida que acompaña las conversaciones importantes. Dentro de la carpeta había contratos, papeles notariales y un conjunto de cartas escritas a mano por Rodolfo. Esperanza reconoció la letra al instante. Andrés desató el cordón con cuidado y comenzó a leer. Las cartas revelaban lo que había ocurrido realmente. La transferencia del terreno no había sido voluntaria. Había sido el resultado de presión, de una situación límite que su padre nunca logró revertir. No hablaba con rabia, sino con claridad, como alguien que ya no tiene nada que perder excepto la verdad. Mientras avanzaban en la lectura, el peso de los años salió a la superficie. Carmen lloró en silencio. Esperanza aguantó al principio, pero una de las cartas, la que hablaba del abuelo Ernesto, terminó por quebrarla. No fue un llanto explosivo, sino lento, profundo, como algo que llevaba demasiado tiempo contenido. Andrés se acercó sin decir nada. La rodeó con el brazo, y ella apoyó la cabeza en su pecho como hacía décadas no lo hacía. Lloró por todo, por su esposo, por lo perdido, por los años en el extranjero, por los silencios, por las humillaciones, por su nieto, por cada peso invisible que había cargado sola. Cuando el llanto cedió, Carmen fue la primera en hablar. Preguntó qué iban a hacer. Andrés miró los documentos. Había base legal para impugnar el contrato, pero necesitaban pruebas adicionales. Entonces Esperanza recordó algo. Una caja que había pertenecido al abuelo Ernesto. La trajo con cuidado y la colocó sobre la mesa. Dentro había papeles antiguos y al fondo, un sobresellado con una inscripción sencilla: para cuando sea el momento. Andrés lo abrió con manos firmes. Dentro había dos documentos. El primero, una carta del propio Garza Montiel describiendo el acuerdo original con total claridad. El segundo, una nota del abuelo dirigida a sus nietos, hablando de la verdad, de la fe y de aquello que nadie puede arrebatar. Cuando terminó de leer, el silencio ya no era pesado. Era distinto. Era el tipo de silencio que llega cuando todo finalmente encaja. Al día siguiente acudieron con don Leopoldo. El abogado confirmó que tenían lo necesario para iniciar una acción legal.
No era garantía de ganar, pero sí de abrir el caso y obligar a la otra parte a exponer sus archivos. Sabían que el tiempo jugaba en su contra, así que actuaron rápido. Certificaron documentos, hicieron copias y las distribuyeron estratégicamente. Andrés también contactó a una periodista, asegurando que la información no pudiera ser enterrada. Esa noche, Valentina volvió a llamar. Su tono era más suave, calculado. Propuso hablar en privado, en la casa de sus padres. Un lugar aislado, sin testigos. Andrés aceptó. Antes de ir, pasó por el departamento de Carmen. Explicó todo. Esperanza escuchó en silencio y, al final, dijo lo evidente: ella quería los documentos. Andrés le mostró que ya no tenía nada que pudiera perder. Las copias estaban a salvo. Iría sin nada, sin pruebas visibles, sin debilidad aparente. Al día siguiente, llegó a la casa de los Garza Montiel. Todo estaba impecable, demasiado perfecto. Valentina lo esperaba vestida de rojo, como siempre hacía cuando quería imponer presencia. Durante los primeros minutos, la conversación fue contenida. Ella habló del matrimonio, de las dificultades, intentando suavizar el terreno. Andrés escuchó, esperando el momento real. Y ese momento llegó cuando Valentina lo miró fijamente y dijo, con absoluta seguridad: los documentos que crees tener no significan lo que piensas. Andrés sostuvo la mirada. ¿Qué documentos, Valentina? Ella respondió con una leve sonrisa. No finjas. Valentina sostuvo la mirada con firmeza, pero ya no tenía el mismo control de antes. Dijo que sabía perfectamente que Andrés había ido a ver a Leopoldo Cervantes y que conocía el contenido de esos documentos. Cuando él le preguntó cómo lo sabía, ella hizo una pausa mínima y respondió que simplemente se lo habían informado, sin dar más detalles. Luego cambió el enfoque. Aseguró que todo lo ocurrido con ese terreno había sido una operación legítima, una decisión empresarial de su padre que después lamentó. Hablaba con una seguridad ensayada, como si cada palabra hubiera sido preparada con anticipación. Sin embargo, también dejó caer una advertencia: si esos documentos salían a la luz, no solo se dañaría su familia, sino también la empresa y su propio matrimonio. Andrés no reaccionó de inmediato. La dejó hablar. Ella continuó, diciendo que el consejo ya estaba inquieto y que un escándalo de ese nivel podía desestabilizar todo. Intentó apelar a la idea de que ambos compartían intereses, que lo que estaba en juego no era solo personal, sino empresarial. Él la corrigió con calma. Le recordó que las acciones no estaban a su nombre. Valentina respondió con una mirada directa, calculada, insinuando que tenía información que también podría perjudicarlo si se manejaba de cierta manera. No lo planteó como una amenaza abierta, sino como una advertencia disfrazada de consejo. Entonces Andrés sacó el teléfono. No para grabar, sino para mostrarle la pantalla. Era un correo de una periodista confirmando la publicación de un reportaje programado para la mañana siguiente. El rostro de Valentina cambió. Fue un cambio real, sin máscara. Por primera vez entendió que el control se le había escapado. Intentó detenerlo. Le pidió que llamara, que frenara la publicación, que esperara. Andrés negó con la cabeza. Ya no dependía de él. Todo estaba en marcha. Ella insistió, hablando del daño que eso causaría. Él la observó con una calma distinta, más profunda que la rabia. Le explicó que su familia había construido su riqueza sobre la caída de la suya, que su abuelo había comprado esa tierra con años de esfuerzo, que su padre lo perdió todo intentando recuperarla, y que su madre había terminado limpiando pisos para sobrevivir, incluso en su propia casa, y que ella lo sabía. El silencio que siguió fue denso. Andrés no pidió disculpas ni ofreció consuelo.
Solo le dijo que fuera honesta consigo misma sobre cómo habían llegado a ese punto. En ese instante se escucharon pasos desde el pasillo. Andrés volteó. Don Leopoldo entró con una carpeta bajo el brazo. Detrás venía don Aurelio. Y junto a ellos, una agente de la autoridad con identificación visible. Valentina quedó inmóvil. Andrés explicó que los documentos ya estaban en manos oficiales desde esa misma mañana. Lo que ocurría en ese momento era solo parte del procedimiento. Por primera vez en todos esos años, vio en el rostro de Valentina algo completamente distinto: miedo. No sintió satisfacción. Solo la sensación de que algo que había estado torcido durante demasiado tiempo empezaba, por fin, a acomodarse. Salió al jardín mientras el proceso seguía dentro. El sol caía sobre las colinas y el cielo se teñía de tonos cálidos. Sacó el teléfono y llamó a Carmen. Cuando contestó, dijo únicamente que todo había terminado. Del otro lado, el silencio se transformó en alivio. Luego escuchó la voz de su madre, serena como siempre, preguntándole si estaba bien. Él respondió que sí. Y esta vez, cuando dijo que todo iba a estar bien, lo dijo con certeza. El reportaje salió a la mañana siguiente, tal como estaba previsto. En pocas horas, se convirtió en tema central en los círculos empresariales de Monterrey. La familia involucrada intentó responder con un comunicado, pero el peso de la evidencia era demasiado claro. Semanas después, se firmó un acuerdo de restitución. El terreno volvió oficialmente a la familia Villanueva. No fue solo una victoria legal, sino una reparación que llevaba décadas pendiente. Valentina inició el proceso de separación y perdió la influencia que había construido dentro de la empresa. Las alianzas que había tejido se disolvieron sin ruido, como si nunca hubieran existido. Andrés tomó una decisión personal: vender la casa donde todo había ocurrido. No por necesidad, sino porque no quería seguir habitando un lugar marcado por lo que su madre había tenido que soportar. Con parte de ese dinero compraron una casa más sencilla, amplia, con jardín. Un espacio donde todos pudieran estar sin tensiones ni jerarquías invisibles. Esperanza se instaló en una habitación con vista al jardín. Carmen y Mateo se mudaron poco después. Un día, Andrés la vio desde la ventana mientras barría el patio. Por un instante, la imagen le recordó todo lo vivido. Pero entonces Mateo salió corriendo, se abrazó a ella y le dijo algo que él no alcanzó a escuchar. Esperanza dejó la escoba, se agachó a su altura y le respondió con una sonrisa auténtica, de esas que iluminan el rostro completo. En ese momento, Andrés entendió la diferencia. No era el mismo gesto, ni el mismo lugar. No era lo mismo limpiar por necesidad que hacerlo con libertad. No era la misma vida. El día que Esperanza cumplió 69 años, pidió algo sencillo: leer juntos la carta del abuelo Ernesto. Andrés la leyó en voz alta. Mateo escuchó con atención, sin comprender todo, pero percibiendo la importancia. Al terminar, Esperanza habló con calma. Dijo que su padre tenía razón. Que el dinero había regresado, sí, pero que eso no era lo esencial. Lo importante era recordar de dónde venían. Afuera, el jardín estaba lleno de luz. Las plantas crecían, los pájaros se movían entre los árboles, y la vida seguía con una tranquilidad suficiente. Porque quien vive con humildad y se mantiene firme hasta el final, no pierde lo que realmente importa. Y quien lo tiene todo, pero olvida el valor de los demás, nunca posee nada que valga de verdad.